a la sesión general. El día de hoy nos toca presentar el tema contra el abuso y el maltrato en la vejez. ¿Sí? Este está a cargo del doctor Omar Pérez Chacón, quien es médico especialista en medicina interna y en geriatría, además de ser profesor titular actualmente del curso de especialización en geriatría del hospital. Cuenta con una amplia trayectoria en formación de médicos residentes y en actividades académicas relacionadas con la atención integral de las personas mayores. Su labor docente y asistencial se ha enfocado en promover la atención geriátrica contra el personal, centrada en la persona, con énfasis en la bioética, la funcionalidad y la calidad de vida del adulto mayor. Hoy nos acompaña con abuso en el maltrato y la vejez. Un aplauso. Bueno, gracias por estar aquí, buenos días, gracias por invitarme. Vamos a hablar un poco de este tema, sobre todo en el marco del Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez, que es el próximo 15 de junio. Este tema es muy importante porque se puede observar o se puede revisar desde varios puntos de vista, pero el principal es porque necesitamos ya empezar. Este trabajo lleva mucho tiempo llevándose a cabo, pero ya necesitamos comenzar con verdaderos cambios o enfoques en la atención relacionada con personas mayores, pero especialmente porque algunas personas ya estamos transitando en unas etapas y generaciones que yo digo empezar a trabajar en defensa propia. El envejecimiento actualmente está caracterizado por muchas manifestaciones, pero es este grupo, particularmente el que ahora es el grupo de personas mayores, que recibe este tipo de tratos, malos tratos y abuso. Bueno, no sé si ustedes saben que en el contexto de la década del envejecimiento saludable que estableció la OMS desde hace 6 años ya, se propuso que se lleven a cabo un montón de actividades para fortalecer la idea en todas las áreas relacionadas con el envejecimiento. ¿Alguien de ustedes sabía que ya llevamos 6 años en una propuesta de atención a personas mayores estipulada como la década del envejecimiento saludable? Bueno, pues esto es el tema importante porque muy pocas personas lo saben y muy pocas personas, por lo tanto, han incorporado a la agenda el tema relacionado con personas mayores. Comienzo con esto, dice: si miras profundamente la palma de tu mano, verás a tus padres y a todas las generaciones de tus antepasados. Todos ellos están vivos en este momento, cada uno está presente en tu cuerpo, tú eres la continuación de cada una de estas personas. A lo que se refiere es a tener un poco de respeto por las generaciones anteriores, honrar a tu familia y a tus antepasados, pero haya pasado lo que haya sucedido con cada situación, está en tus manos cambiar el rumbo y la dirección. A veces lo olvidamos y generamos mucho rencor y ya somos personas adultas o muy mayores y seguimos justificando y echando la culpa de nuestras acciones a nuestros antepasados. Bueno, pues nosotros tenemos la respuesta en las manos y nosotros podemos dirigir este camino de una manera diferente. Les decía que desde el 2020 se estableció como esta década, la década del envejecimiento saludable, a partir de que todas las áreas relacionadas con industrias privadas, instituciones, con profesionales, etcétera, todos en la agenda deberían tener un tema o varios relacionados a la atención con las personas mayores, porque ya es una realidad que nadie puede escapar a toparse o a relacionarse con una persona mayor. Ya hay más personas mayores en el momento actual que niños de 0 a 4 años. Entonces, es importante acercarnos al conocimiento del envejecimiento porque
No va a haber un área, y sobre todo en áreas de salud, que no vean a una persona mayor. La OMS define el envejecimiento saludable como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Esto implica la promoción de la salud, prevención de enfermedades, participación social y la seguridad para mejorar la calidad de vida. Y pues obviamente esto es a medida de que vamos envejeciendo. Es una serie de situaciones que se deberían implementar actualmente en todas las personas mayores para intentar mantener lo que se llama el envejecimiento saludable. El envejecimiento saludable no tiene que ver con la carencia de enfermedad, incluso se refiere a presentar una o varias enfermedades, pero todas equilibradas. Entonces, el envejecimiento saludable es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y la capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante. Ser y hacer lo que para ellas es importante. O sea, hay personas que salen a la calle, compran un periódico, pueden ir a la tienda, pueden relacionarse con otras personas y para ellos estas rutinas son importantes. Por lo tanto, habría que preservar todo lo que está alrededor para que puedan seguirlo haciendo. Por ejemplo, que vean bien, que escuchen bien, que tengan fuerza para caminar. Y esto ayuda mucho porque justamente es lo que permite que conserven sus capacidades y puedan disfrutar la vida. De eso se trata. Para eso hay algunos pilares que se recomiendan en general. Este tratamiento es general para todas las personas mayores, no importa ni la condición, ni las enfermedades, etc. A todos habría que favorecer un tratamiento relacionado con estimulación cognitiva, vínculos y apoyos, sobre todo que puedan tener estas redes para poder seguir saliendo de casa, participar en la sociedad, alimentación adecuada, cuidar la salud, equilibrar las enfermedades si eso fuera posible, y la más importante, la gratis, la que casi no cuesta, porque no hay que invertir demasiado más que el tiempo, es la actividad física. Bueno, vamos a continuar con un caso clínico, lo voy a ir leyendo, pero les voy a ir haciendo algunas preguntas porque necesito que desplieguen toda su imaginación y me digan de qué paciente estamos hablando, ¿vale? Es un paciente que aparenta su edad cronológica, no puede comunicarse verbalmente, ni comprende las palabras que se le dicen. Balbucea de modo incoherente, durante horas parece desorientado en cuanto a persona, al espacio y al tiempo, aunque da la impresión de que reconoce su propio nombre. No se interesa ni coopera por su propio aseo, se le dan alimentos blandos o papillas, pues no tiene piezas dentarias, presenta incontinencia fecal y urinaria, por lo que hay que cambiarle y limpiarle varias veces al día. Más o menos, ¿van viendo de quién se trata? Bueno, algunos ya saben, no digan. Babea constantemente y su ropa siempre está manchada, no es capaz de caminar. El patrón de sueño es errático, se despierta frecuentemente por la noche, no presta atención, se desorienta y con sus gritos despierta a los demás. Aunque la mayor parte del tiempo parece tranquila y amable, varias veces al día y sin causa aparente se pone muy agitada, incluso agresiva, y presenta crisis de llanto involuntario. Imagine cuidar o atender a pacientes que tengan estas características clínicas diariamente durante mucho tiempo. ¿Alguien me puede decir de qué se trata? ¿Qué tendrá? ¿Qué padece? Lo que se les ocurra. Una demencia. Demencia. Parkinson. ¿Alguien más? ¿Sí? Depresión. ¿Qué más? No se amontonen. Bueno, les voy a presentar al paciente. Bien, caímos en la trampa.
Este es un chip que tenemos todos incrustados en el cerebro desde que nacimos. Nos han estado dando información de que cuando hablamos de palabras o situaciones que son negativas, complicadas, complejas, difíciles, etc., todo está relacionado con lo viejo, con el envejecimiento, ¿sale? Entonces, en este caso vemos que utilizando unas palabras, la imaginación corre hacia este tipo de pacientes ancianos, deteriorados, etc. Pero pues esto es un chip que tenemos que tratar de corregir con el paso del tiempo, porque eso es una actitud que define esta situación como viejismo o edadismo. Son actitudes, cualquier actitud, acción o estructura institucional que subordina a una persona o un grupo solo por razones de edad. Y debido a que esta situación afecta a todas las personas, se señala que el viejismo es el último prejuicio, afecta a todas las personas mayores, no hay uno que se escape, por lo que es una discriminación importante y un cruel rechazo. Este viejismo permite que generaciones más jóvenes vean a las personas viejas como personas diferentes a ellos mismos, por lo que seguramente dejan de reconocerlos como seres humanos. O sea, las personas más jóvenes ven a los viejos tan lejanos que nunca piensan en tener esa situación que tiene una persona mayor, porque la distancia se ve tan grande que parece que somos muy diferentes. Esto refleja un profundo rechazo y miedo de la población joven y de edad madura al envejecimiento. Irradia el rechazo, repulsión por envejecer, enfermar, perder capacidades, perder el poder, convertirse en inútil y después morir. Los prejuicios son un reflejo de una actitud aprendida basada en la experiencia que las personas tienen a lo largo de la vida. Tienen efectos negativos pues solamente están basados en información insuficiente. Es como si yo tuve una vecina que cuando se me volaba la pelota salía a la calle con la pelota, pero la ponchaba en la calle y nos la regresaba ponchada porque éramos niños y jugábamos en la calle. Si yo pienso que todas las personas mayores son como esta vecina, eso es un prejuicio y entonces es lo que favorece que muchos de nosotros pensemos que todas las personas mayores se deprimen, que todas las personas mayores van a tener demencia o algún otro padecimiento. Los estereotipos también son creencias populares o imágenes o ideas que están cargadas de mucha emoción, incluso una concepción simplificada o caricaturizada de un personaje, personalidad o estructura social, en este caso el envejecimiento. Los estereotipos son estos, ¿sí la conocen? ¿Y cómo es? Es mayor, enojona, ¿qué más? ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues eso es un estereotipo. ¿Qué ven aquí? Ven a la Mujer Maravilla, pero además a una persona que está observando. Bueno, esto también puede ser tema para muchos debates, pero casi siempre a las personas, como la imagen, se les dicen personas rabo verdes, porque tienen la cabeza blanca y el rabo verde. Bueno, este es otro estereotipo. ¿Lo recuerdan? Bien. Y da risa, ¿no? Pero la verdad es que cuando conoces personas que están relacionadas completamente con pacientes que tienen algún tipo de demencia, eso se acaba, la risa ya no es tanta. El viejismo o el ajeísmo o el edadismo no es una broma, así sucede y lo vemos todo el tiempo, frecuentemente. Las personas dicen que realmente una palabra desagradable dirigida a un anciano resulta más cruel que una puñalada, porque las personas mayores ya tienen muchas cosas en contra. Estas son las personas mayores que atendemos actualmente. Ellos no tuvieron el acceso a la información,
que nosotros hemos tenido. Ellos no han tenido la cultura de comer bien, de ejercitarte, de cuidar tus padecimientos, y son a ellos a los que tenemos que estar atendiendo, y requerimos pues de contar con la información para hacerlo de manera apropiada. Uno de los temas más importantes y que remarca la OMS sigue siendo la desigualdad. La OMS establece que hay algunos criterios para considerar que una persona recibe los peores tratos, y estas características son, primero, que la persona sea mujer, que sea vieja, que sea pobre y que sea indígena. Estas características están establecidas como las que peor se califican como respeto a la dignidad y demás. Ellos no alcanzan a tener estos privilegios. Cuando empiezas a reconocer la dignidad de una persona, naturalmente vienen otros derechos como la responsabilidad, justicia, a la vida, etc. Pero hay un montón de ideas que favorecen esta idea negativa contra la vejez. Uno de ellos es decirlo como, ya te vistes como viejita, te vistes como abuela, ¿verdad? Te vistes como abuela, corres como viejita, o seguro es una anciana la que maneja, ¿no? ¿No les ha pasado por la mente? O ya no estás en edad de andar de amores. Ya estás chocheando. ¿Qué significa eso? Ya me canso como viejito, ¿no? Parezco viejito porque ya he oído cosas. Bueno, son situaciones muy frecuentes que hacemos comentarios y que vienen cargados de esta emoción, pero sobre todo, les repito, del chip que tenemos muy interiorizado en contra de todo lo que tiene que ver con lo viejo. Le pusieron pañales y nunca lo llevaban al baño. Bueno, pues son otras formas, son maneras diferentes de demostrar un tipo de maltrato, por ejemplo, ¿no? La gente nos hace callar, llamándonos tesoro o corazón, y nos dicen lo que tenemos que hacer. ¿Se imaginan? Bueno, pues el 15 de junio es el Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Es un tema fundamental porque, repito, necesitamos trabajar mucho en eso. En las instituciones como esta, en el área de salud, lamentablemente vemos muchas historias que no son muy favorables y que están relacionadas con este asunto del abuso. El abuso o el maltrato en la vejez es cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento a una persona mayor que vulnera sus derechos y su dignidad. Como dice ahí, el tipo de maltrato puede ser llevado a cabo de diferentes maneras. Por ejemplo, el maltrato físico. No sé si ustedes alguna vez han conocido historias o han tenido que atender pacientes que llegan al hospital en condiciones, pues decimos nosotros, en malas condiciones generales, porque a lo mejor están muy sucios o porque tienen muchos moretones, etc. Ya saben que hay una ley que establece que todo paciente que se sospeche de abuso o maltrato que llega a urgencias tiene que darse un aviso al Ministerio Público al contar con ciertas características, porque de lo contrario, si se investiga más adelante, tú puedes tener algún problema relacionado con la atención de ese paciente. El maltrato físico no solamente pues, son golpes o empujones, o incluso el uso inadecuado de medicamentos. A veces las personas que cuidan están tan sumergidas en el estrés, en el cansancio y demás, que resulta muy difícil siempre mantener un ánimo favorable. Incluso para el traslado, puedo agarrarlo tan fuerte que le ocasiono a veces hasta la rotura de la piel, ¿no? El maltrato psicológico puede caracterizarse por insultos, amenazas, humillaciones, aislamiento, pero hay más. La verdad es que cada vez que conocemos la historia de un paciente encontramos que el paciente está hospitalizado y vinieron los hijos al hospital para pedir que decidan a quién le van a dejar la casa, ¿no? Entonces, eso junto a la cama del hospital, eso en medio de una hospitalización ya complicada de por sí. Entonces,
Esas historias suceden, las vemos todo el tiempo, y si hacen un poquito de reflexión, no están muy lejos de su propia historia o de su propia familia. También el abuso económico a través del robo, el fraude o el uso indebido de los recursos. Bueno, pues te tengo confianza y te voy a dar mi tarjeta porque tú me vas a estar ayudando, porque ya no puedo ir al súper o porque ya no puedo hacer los pagos, pero esa persona de repente pues la utiliza para otros asuntos, ¿no? Ese es un ejemplo, pero también vemos un montón. Aquí no nos cansamos de ver ese tipo de situaciones, de hacer un trabajo colaborativo con varios equipos en el servicio de geriatría. Otro tipo de maltrato o la violencia es la sexual. Afortunadamente, o lo dicen muy poco o lo vemos menos, pero aún así está presente. Cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento. Y el otro también que pasa también muy desapercibido es la negligencia, la falta de cuidados básicos, alimentación, higiene, salud, abandono, etc. Recientemente en la Sociedad Española de Geriatría sacaron unos estudios en donde, relacionados al maltrato, dijeron que solamente por tener las uñas largas de los pies, las personas mayores ya puede considerarse negligencia en los cuidados. La verdad es que es un tema muy complejo porque hay que revisar qué factores están presentándose en esa historia, en esa familia. Nuestro trabajo no es emitir juicios, sino solamente tratar de comprender lo que está sucediendo en ese contexto para saber si hay alguna manera de darle solución. Como ven, es muy frecuente, 1 de cada 6 personas mayores de 6 años ha sufrido algún tipo de maltrato. 141 millones de personas mayores han sido víctimas de maltrato en el último año. El tipo de maltrato más frecuente es el psicológico o el emocional, porque si no haces lo que yo digo, no te voy a visitar. O si no haces lo que te estoy pidiendo, no te voy a llevar a mis nietos, ¿no? A tus nietos. Cosas por el estilo. El maltrato económico, la negligencia, económico 28%, negligencia 16%, físico 10%, sexual 0.7%. Bueno, esto es importante porque este tipo de actitudes contra personas mayores incrementa el riesgo de depresión, ansiedad y otros problemas de salud, empeoramiento de las enfermedades crónicas, más hospitalizaciones, más caídas, pero especialmente la muerte, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues es muy sencillo. Primero, querer poner atención, observar, ver si está sucediendo algo, algún cambio en el comportamiento del paciente, de nuestro familiar, se está aislando, está más triste, ¿no? Deja de comer, etc. También intentar escuchar. Ojalá pudiera haber un espacio donde ellos pudieran hablar para que, sin juicios, sin ningún tipo de reacción, tengan la confianza y se empiece un mecanismo para poderlos apoyar. Actuar y denunciar. Si sospechas del maltrato, busca ayuda profesional. Hay un montón de instituciones. También no sé si saben que hay una procuraduría especializada para atender especialmente asuntos de personas mayores, teléfonos de sociedades donde se puede buscar apoyo. La otra es pues respetar, tratar siempre a las personas mayores con dignidad y empatía. Y así dicen todos los libros y todas las guías. Pero realmente sabemos cómo se trata a una persona mayor con dignidad y empatía. Al menos en un trabajo hospitalario sabemos cómo debemos de comportarnos para lograrlo. Eso es el tema más difícil, ¿verdad? Estas imágenes son de otro hospital en el Estado de México, en donde la característica de ese hospital es que atiende personas, es un hospital asilo, y las personas que viven ahí son los pacientes. En este hospital, ustedes pueden ver en la imagen las características de las personas que están ahí. Son personas que tienen diferentes afectaciones, todas están en sillas de ruedas y tienen diferentes discapacidades. Pues en este hospital hacen muchas festividades y nadie se queda fuera del festejo, nadie. Esto también, la imagen puede suceder que las personas tengan diferentes opiniones, pero
Este ejemplo resulta importante porque tenemos que visibilizar a toda la gente mayor que está actualmente viviendo y todos deben de participar. Eso me parece una manera de respetar la dignidad, visibilizar y tratar bien a las personas mayores. En esa misma fiesta, estas dos personas eran portadores de demencia, ¿no? Y bailaron, se conocieron ahí, pero eran esposos desde hace muchos años, pero los dos tenían demencia. Entonces, el señor invitó a la señora, se pusieron a bailar. Bueno, pues son historias que es la manera en la que se puede favorecer ese trato digno o empático, ¿vale? Aquí hay algunas recomendaciones para el tratamiento de la información que tiene que ver con personas mayores, lo que se recomienda para las instituciones. Y lo primero sería intentar eliminar toda forma de discriminación, pero como vimos, el chip que tenemos incrustado en el cerebro, en la región más profunda, es muy difícil de poder quitar. Es un trabajo constante, una actitud permanente de observar lo que puede llevarnos hacia ese tipo de discriminaciones. Utilizar la expresión para personas mayores. Es más fácil, personas mayores. En lugar de decir abuelito, madrecita, a ver mi reina, ¿no? Porque a veces ni son reinas, ni son abuelas, y solamente son personas mayores. Evitar las posturas de expresiones paternalistas e infantilizantes hacia las personas mayores. Ellos pueden decidir, a veces los vemos con los ojos cerrados, los vemos en otro universo, pero si tú te acercas y le hablas, te llevas la sorpresa de que te contestan, que razonan muy bien, que te pueden responder todo lo que ellos quieren que hagas o ya no hagas. Desestimar el uso de frases e imágenes que asocian a las personas mayores con pasividad, inactividad, la improductividad y la tristeza. Identificar a las personas mayores como el grupo social más heterogéneo, respetando y visualizando la diversidad cultural. ¿Cuál es la característica más importante del envejecimiento? ¿Alguien sabe? A ver, díganme algo, lo que se les ocurra. La característica más importante del envejecimiento, ¿cuál es? No es examen. Depresión. Depresión, ¿qué más? ¿Otra? Puede ser frustración. Frustración. Tristeza. Tristeza. Inmovilidad. Inmovilidad. Bueno, ¿ven? ¿Y hay cosas positivas en el envejecimiento? Seguro, ¿verdad? Relaciones, ganas de seguir viviendo, de viajar, etc. Pero la característica más importante del envejecimiento es la diversidad. No hay uno igual a otro, no hay uno que piense lo mismo, que reaccione de la misma manera, que tenga la misma familia. Pueden tener demencia, diabetes, hipertensión, falla renal. El cómo, pero cada uno tiene una historia distinta, cada uno lo vive de una manera diferente, cada uno tiene una red social distinta o problemas familiares, etc. Entonces, esa es la característica más importante, que no podemos generalizar, no podemos decir, sino que todos son tan diferentes que se debe de conocer y tratar de atender a esa persona, ¿no? Garantizar la accesibilidad para promover la independencia y la autonomía de las personas mayores y disminuir la brecha digital. Incorporar a las agendas informativas y las efemérides. El 1 de octubre, bueno, se festeja otra cosa, pero el Día Internacional de las Personas Mayores y el 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Brindar información sobre las características del contexto del envejecimiento en el mundo. Incluir enfoque de género, porque hay más mujeres viejas y son las que peor la están pasando. Incluir testimonios de las personas mayores y diversificar los temas sobre la vejez, el envejecimiento y las agendas mediáticas. Visibilizar la sexualidad y la diversidad sexual durante la vejez, porque ¿qué creen? No te avisan, pero ellos tienen vida sexual, ¿verdad? Y no tendrían por qué avisarte ni explicarte.
Y si ustedes tienen un poco de interés sexual, en este momento, a estas alturas, cuando tengan 70 o 80 años, las cosas no van a cambiar. Entonces, hay que empezar a trabajar. Ya llevamos como 6 años ahí perdidos en la década del envejecimiento. No hay una guía que te diga, tienes que trabajar de esta manera para garantizar la dignidad y ser empático. No hay una forma, pero en el servicio de geriatría contamos con diversos profesionistas, contamos con gericultistas, contamos con enfermería de clínica de vidas, contamos con los médicos, y lo que hacemos es tener un trabajo que pensamos que sí puede demostrar el trato digno y la empatía. Lo primero y lo más importante es que, basados en los pilares que les dije al principio, que garantizan un envejecimiento saludable, aunque estén en el hospital, lo que hacemos es tratar de socializar, moverlos todo el tiempo. Si ustedes pasan por el hospital y ven a un adulto mayor fuera de cama, sentado, con todo lo que necesita, nosotros estuvimos ahí trabajando, porque no van a ver a otro paciente de la misma manera, sobre todo si es un paciente anciano. El trabajo que hemos aprendido aquí ha sido desarrollado por todo este equipo. Cuando yo llegué, el trabajo aquí ya estaba establecido, pero las ganas de aprender te enseñan a participar así, en equipo. Entonces, ¿qué aprendimos? Las personas necesitan estar fuera de cama para que no pierdan fuerza, para que no pierdan habilidades y se vayan no tan mal después de una hospitalización, pero tratamos de conseguir alimento que sea agradable, que sea apetitoso, ¿verdad? A veces las compañeras de la cocina también nos apoyan mucho y nos dan a escoger y nos dan de lo más sabroso para los pacientes, porque parece que todo ese trabajo al final hace que los pacientes puedan irse en mejores condiciones. Entonces, durante el hospital, lo que tienes que hacer es preguntar qué quieren, qué no quieren. En esta imagen que ven, lo que estamos haciendo es geriatrizar a los compañeros que vienen de otros lugares, diciéndoles cómo tenemos que tratar a las personas mayores. Este día de esta foto, el señor cumplía años y estaba hospitalizado en ortopedia por una fractura de cadera. Cuando las personas no tienen red social o en el momento en el que estábamos pasando visita no cuentan con algún familiar y nuestras compañeras de enfermería están ocupadas con medicamentos, administrando, preparando la ropa, llenando formularios, etcétera, pues nosotros podemos ayudar, tenemos la disposición, pero además geriatrizamos, ¿verdad? También algo que sucede frecuentemente es que el acceso al trabajo para las personas mayores cada vez es menor. Entonces, cuando ellos tienen el interés, pero sobre todo todavía lo pueden hacer, hay que difundirlo, porque hay gente que necesita seguir trabajando. Difundir el tema relacionado con el envejecimiento, pues decir que la vejez no es un problema, que la vejez se tiene que vivir al máximo. Aquí tenemos otra imagen en donde un compañero de anteriores generaciones en el servicio de geriatría tuvo un problema de una fractura y entonces tuvo que regresar ya al hospital y entonces estaba trabajando en rehabilitación. Aquí no se sabe a quién se está rehabilitando, si se está rehabilitando a la paciente o al residente, pero lo que ellos no sabían es que era un trabajo para los dos se estaban rehabilitando, porque cuando tú tienes un problema de salud y compartes con una persona mayor y te das cuenta que esa persona mayor tiene interés, empeño, quiere seguir adelante, tu problema es cero junto a esa persona, porque tienes otro camino por delante. Difundir los temas, cuando te inviten a hablar de un tema relacionado con la vejez, acepta, habla, porque esta información tiene que llegar a todo el mundo. Por ejemplo, ahora este tema de la década del envejecimiento saludable, casi nadie lo sabe, está dirigido a personas mayores y hay que difundirlo un poquito más. Las consultas a veces se vuelven también un espacio para devolver un poquito de seguridad, de confort.
Esta señora estaba muy nerviosa porque sus hijos querían apropiarse de una casa y ella no quería dejarle la casa a esos hijos, y fue a una valoración del estado mental. Entonces llegaba, sabía a lo que iba, estaba muy presionada, y dentro de las pruebas ustedes pueden ver lo que escribió, una parte de lo que escribió. Pues claro que no tenía ningún problema, no tenía demencia, no tenía ninguna otra cosa, pero pues podemos ayudar de diferentes maneras. La geriatrización, ¿verdad? No solamente es el hecho de alimentar a otra persona, sino todo lo que se convierte en ese momento, tu calma, tu tiempo, tu disposición por realmente querer ayudar a la otra persona. Y si no tiene familiares y si tiene hambre, sabemos que la charola se queda ahí. Entonces, si no hay alguien que ponga atención en eso, se la llevan, y se la llevan completa, ¿verdad? Bueno, hay consultas que, por ejemplo, como esta señora, gastamos el tiempo de la consulta en aprender, en que ella aprendiera a mandar un mensaje por WhatsApp, porque los recibía y podía ver videitos cuando se los mandaban y así, pero ella no sabía mandar un mensaje por WhatsApp. Como dice por ahí, disminuir la brecha digital. Bueno, pues tocó el caso y le explicamos cómo se mandaba un mensaje por WhatsApp. Lo logró. Bueno, hay muchas formas en las que podemos garantizar un trato digno hacia las personas mayores, pero lo más importante es la actitud, tu actitud, el tiempo, que ellos realmente sientan que el tiempo que tienes es para ellos, no tienes prisa, aunque sí, que no se vea, porque eso hace que te tengan más confianza, que puedan hablar de otros temas importantes, pero es lo que tú estás haciendo para que ellos realmente sientan que están tratados con dignidad y con empatía. Es un trabajo que es cuestión de querer, de empezar, no es nada complicado, pero se puede lograr. Es un poco triste a veces ser parte del sistema de salud y ver que no todas las especialidades tienen el tiempo, se toman el tiempo para saber cómo atender a estas personas mayores. Entonces, ojalá que por ahí el mensaje se vaya difundiendo, porque es en defensa propia, o sea, lo que nosotros podamos enseñar cuando nosotros tengamos que ser pacientes en años más adelante, ojalá alguien que nos trate haya escuchado un poquito de estos temas y te trate no tan mal, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Doctor Pérez, primeramente felicitarlo, creo que son temas que debemos difundir más. Creo que lo dijiste muy bien, muchos ya estamos, vamos para allá y algunos ya estamos. Y creo que me quedo con una frase muy importante que dijiste, que el trato digno no es un favor, es un derecho. Y es un derecho que tenemos todos. Entonces yo creo que debemos seguir trabajando por eso. Felicidades, creo que tenemos que hacer conciencia. Muchas gracias. Pues, doctor, un honor que estemos trabajando con usted. Gracias. Pues muchas gracias. Creo que no puedo hablar, pero gracias. Gracias. Felicidades, maestro Omar. En pediatría hay programas de estimulación temprana, están los primeros 1000 días, y el control de crecimiento y desarrollo. En geriatría hay un programa de estimulación temprana para prepararse a la vejez. Hay guías para que los que ya tenemos más de 60 vayamos envejeciendo correctamente y cuidar, no llegar tan dependientes a la última etapa de nuestra vida. Sí las hay, y por eso están relacionadas con esta década del envejecimiento saludable. Hay un montón de información que ahora se sabe que desde ahorita es cuando debemos de trabajar, no esperar como a los 40 o a los 50 o a los 60. Más bien el trabajo ahora es desde el nacimiento, ¿no? Y bueno, ya sabe, doctor, que
Ahora estudios de que desde que antes de que nazcas ya casi está trazado tu trayectoria y cómo te va a ir y todo eso, bueno. Pero el trabajo es empezar hoy. Si tienes un año, un mes o 6 meses, el trabajo debería empezar con tu familia. Y si hoy tengo 20 años, 30 años o 40 años, el trabajo es hoy. Pero sí hay guías que establecen la manera en la que debes de mantener un trabajo permanente para tener un buen envejecimiento. Y son los pilares que comenté ahí: la participación social, la actividad física es la más importante, porque si no haces ejercicio, en la vejez te va a ir un poco mal, comer bien y cuidar tus enfermedades. Sí hay muchas guías sobre eso. Gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera preguntarte, bueno, la tendencia internacional, la geriatría ha tomado mucho auge, principalmente por el cambio de las pirámides poblacionales, ¿no? Ya tenemos demasiadas personas mayores. Sin embargo, mi pregunta va encaminada aquí en México: ¿qué tanto poder, como la pregunta que te acaban de hacer? Hay muchos ancianos, pero su primer nivel, ¿qué tan capacitados están en medicina familiar para dar atención geriátrica? Esto va porque, pues, ante la necesidad de tantos geriatras, porque no todo el mundo sabemos manejar la geriatría y no todo el mundo vemos ese enfoque desde el punto de vista humanitario. He visto el pensamiento que tienen varias especialidades de la medicina interna, donde el objetivo es sobrevivir, no tanto, no saben los cuidados geriátricos, no saben el manejo, el cambio de las dosis. Incluso hay veces que tú haces más daño intentando dar 15 medicamentos en lugar de reducir, como caen en la polifarmacia, en la distanasia. Pero yo estoy hablando aquí, es la punta del iceberg, pero todos los ancianos, todo el cuidado, todo el manejo, el control, ¿quién lo da aquí? Bueno, en el ISSSTE, todas las clínicas de medicina familiar tienen un módulo gerontológico, que idealmente la persona que atiende ahí debió haber tomado un curso sobre envejecimiento, sobre medicación en el envejecimiento, actividad física y demás, idealmente. El ISSSTE tiene unidades formadoras para médicos familiares, le llaman un curso de alta especialidad en gerontología clínica. Nosotros aquí desde hace muchos años se inició ese programa de atención a las personas mayores en las clínicas, pero además desde hace muchos años vienen muchos residentes a rotar de medicina familiar, de la alta especialidad de gerontología, pero también vienen geriatras, vienen internistas de muchos lugares. Creo que estas clínicas tienen lo suficiente, lo están haciendo bien, pero el tema es la cantidad de pacientes, la cantidad de personas mayores que el equipo de salud no es suficiente para poder atenderlos a todos. Cuando ya llegan a estos niveles, pues ya hay una visión diferente y demás, pero lo que se hace es sembrar la semilla de la dignidad, del buen trato y demás en todas las personas que vienen. Muchos ya la tienen y aquí lo que hacen es favorecer el crecimiento de esa semilla, pero también es bien importante y bien agradable cuando ellos mismos te dicen, traté de hacer esto con personas mayores, mi primer intento no se logró muy bien, pero ahí voy, ¿no? O sea, son ideas importantes porque estás considerando que proponer un tratamiento a un paciente le va a salvar la vida, pero lo va a dejar totalmente dependiente y sin la posibilidad de disfrutar la vida, ¿verdad? Entonces eso es lo que siempre hay que revisar con el paciente y con los familiares para saber hasta dónde vamos a llegar, porque si el resultado va a ser solamente sobrevivir, me parece que es un resultado insuficiente. Fíjate, Javier, que Carlos Romero también de geriatría, buenos días. Es imposible generar geriatras para poder solamente ver viejos. Entonces, una frase añeja que la doctora Rosalía Rodríguez había dicho en este foro es que los viejos son de todos.
y la introducción de la geriatría en pregrado, ya hay mucho más difusión afortunadamente. Entonces, los principios del manejo gerontológico, no tienes que ser geriatra para manejarlo excelsamente, sí es muy importante. La Facultad de Medicina, cuando menos, lleva 25 años haciendo el esfuerzo, la Escuela Superior de Medicina aquí en la ciudad también, y a mí me da mucho gusto cuando voy a reuniones de enseñanza en otros foros, saber que hay otras universidades y encontrarnos compañeros que están generando también semillas en otras latitudes del país. Cuando nos van a presentar pacientes, compañeros de medicina interna, de ortopedia y cirugía, habitualmente yo les pregunto, ¿de qué escuela eres? Soy de la UAP, en Puebla, por ejemplo. ¿Y quién te dio geriatría? ¿Qué crees? No se acuerdan quién les dio geriatría. Y menos se acuerdan de los contenidos de la materia. Y yo creo que es mucho lo que tenía que ver con todo lo que iniciaba diciendo Omar, en cuanto a que al viejo lo ven muy distante y creen que ese tipo de bagaje de salud no lo van a ocupar. Y la verdad es que a donde volteemos el otorrino, el urgenciólogo, el cardiólogo, todos están viendo pacientes envejecidos. Y todos deberíamos entender cuando menos los principios de la farmacogeriatría, porque es a lo que estamos entrenados, ¿no? Como tú decías, la suma de medicamentos hace que sea un perjuicio a mediano plazo o a inmediato plazo. Y la otra cuestión es la fragmentación de la atención, de la atención al viejo, ¿no? O sea, creen que es de mucho caché. Si yo tengo epilepsia, voy nada más con el neurólogo, pero si a eso se me suma la diabetes, voy con el endocrinólogo, la hipertensión con el cardiólogo, y en un momento te están viendo 4 o 5 que no se hablan entre ellos, que se suman medicamentos, y entonces viene la prescripción inadecuada y la polifarmacia, que muchos de los pacientes que vienen llegando acá son víctimas de todo eso, de esta, no sé, a lo mejor egolatría del médico por quererse destacar, ir sumando y sumando medicamentos, ¿no? Entonces, alguna vez me decían, oye, ¿usted es geriatra? Le digo, sí. Me dice, ¿ustedes son los que curan quitando medicinas? O sea, increíble, ¿no? O sea, la sociedad se está dando cuenta y el equipo de salud creo que seguimos muy apáticos a eso. Sí, por ahí va mi pregunta, porque pues entonces el primer nivel está enfocado, debería de tener la competencia para tratar ancianos, debería tener la competencia, pero no la tiene ni medicina interna, no la tiene ninguna especialidad incluso de medicina interna, porque yo veo la discrepancia en los manejos, por ejemplo, incluso cardiología con geriatría, que cardio quiere manejarlo, y luego tú te vas a los estudios y las cortes están hechos con unos pacientes que no están en los extremos de la vida, entonces ya se vuelve muy individualizado el tratamiento para el paciente geriátrico. Si todas esas faltas de competencia están incluso en especialistas, entonces yo por eso mi pregunta iba enfocada en qué tanta capacidad tiene primer nivel o medicina familiar o medicina incluso general en manejar en el paciente geriátrico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos temas que no se ven en la licenciatura e incluso no sé en la currícula. Por ejemplo, yo hablándote como internista, nunca tuve un módulo de geriatría como tal, o incluso nunca vi consulta geriátrica, ¿sí? Entonces yo no me considero que tengo la competencia como geriatra, pero aquí, habiendo geriatras, ven solo la punta del iceberg, o vuelvo a decir lo mismo, porque todos los pacientes de tercera edad, todos los ancianos, ¿quién los maneja y cómo los maneja? ¿Sí? Porque ahorita que vi la plática, a lo mejor suena muy, o sea, es catastrófico ver el edadismo o todo lo que tú mencionas, las malas prácticas que se hacen, pero se seguirán haciendo mientras haya tanta falta de capacitación y tanta falta en la comunidad médica, no en la sociedad, en la comunidad médica. Entonces ahí es donde yo enfocaría el cambio de planes curriculares, más competencia en la formación médica, en las especialidades, porque todos, como dices tú, no necesitas ser geriatra para ver personas mayores, todos debemos de saber geriatría, y incluso cualquier especialidad, otorrino, gine, toda la cambia el paciente geriátrico del paciente adulto, ¿no? Gracias. Bueno, yo solo quiero comentar que el doctor está haciendo un gran trabajo. O sea, yo ya me gustaba mucho la geriatría, pero yo llegué aquí y vi cómo el doctor Chacón
trata a los pacientes y me enamoré más. O sea, es una forma de amar lo que hace muy bonita y eso lo transmite pues bueno, a mí en personal, pero creo que a todos los que estamos con usted e incluso a los rotantes. Solo quería decir. Gracias. Es mi residente, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos y a través de la Coordinación de Enseñanza e Investigación les hacemos entrega del reconocimiento al doctor Omar Pérez Chacón. Un aplauso, por favor. Déjenme tomarles una foto. Gracias.